Vamos a trabajar ahora con progresiones geométricas, que ya habíamos empezado a hacerlo antes. Entonces, ¿qué es una progresión geométrica? Es una sucesión en la que todo término a partir del primero se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante. En el primer ejemplo tenemos el primer término 2. Si la razón es 2, lo único que tenemos que hacer es multiplicar. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y así sucesivamente. Esta es entonces una progresión geométrica. Segundo, si el primer término es 3 y la razón es 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81 y así sucesivamente. Una progresión geométrica tiene un número indeterminado de términos. La tercera, si el primer término es 8 y la razón es un medio, 8 por un medio es 4, 8 entre 2, 4, 4 entre 2, 2, 2 entre 2, 1, un medio, etc. La primera progresión, 2, 4, 8, 16, como vemos, va creciendo, por lo tanto se llama una progresión geométrica creciente. La segunda también es una progresión geométrica creciente. Por el contrario, si la razón es un medio, obviamente la progresión va decreciendo. Por lo tanto, la tercera es una decreciente. Esta también. Si tenemos el primer término 20 y la razón es un quinto, 20 entre 5, 4. 4 por un quinto, 4 quintos. Y el siguiente sería 4 sobre 25. Y así sucesivamente. También esta es una progresión geométrica decreciente. ¿Qué ocurre si la razón es negativa? 1 sobre 25 multiplicado por menos 5 sería menos un quinto. Y menos un quinto multiplicado por menos 1 nos da menos por menos más 1 positivo. Y 1 por menos 5, menos 5. Si la razón es negativa, la progresión adopta valores positivos y negativos intercalados. Vamos a ver ahora cuál es el término enésimo de una progresión geométrica. Recordemos que el término enésimo nos da la ley de formación de una sucesión, en este caso de la progresión geométrica. Entonces, si consideramos A el primer término de la sucesión, y estamos multiplicando por una cantidad constante que hemos llamado razón. Entonces, si el primer término es A, el segundo término va a ser A por R. El tercer término sería AR multiplicado por R es A por R elevado al cuadrado. El tercer término sería A por R al cuadrado multiplicado por R, A por R al cubo. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vemos? Que el tercer término es A por R al cuadrado. Si estamos hablando del tercer término, el exponente es 2, 1 menos que 3. El cuarto término tiene un exponente 3, 1 menos que 4. Si nosotros tenemos n términos, entonces, n términos, ¿cuál sería el término enésimo? Obviamente se mantiene la relación. Siempre el primer término A por la razón. Si tiene n términos, entonces va a tener n menos 1 como exponente de la R. Eso quiere decir entonces que el término enésimo en una progresión geométrica, el término enésimo, es exactamente igual a A por R elevado a la n menos 1. Esta es la fórmula para determinar un término cualquiera en una progresión geométrica. Por ejemplo, en este caso me piden hallar el noveno término de la progresión 10, 20, 40. Lo primero que debemos analizar es ver si se trata de una progresión aritmética o geométrica. En este caso es una geométrica. ¿Por qué? El número que se está multiplicando al 10 para llegar al 20 es el mismo que multiplicamos 20 para llegar a 40. Es decir, la razón en este caso es 20 entre 10 a 2
o 40 entre 20, 2. La razón es 2. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? El primer término es 10, la razón es 2, el número de términos es 9 y nos están pidiendo el término noveno o el término enésimo, siendo n en este caso 9. Por lo tanto, u sub 9 va a ser, si aplicamos la relación a es 10 por la razón 2 elevado a la n menos 1. 9 menos 1 es 8. Por lo tanto, u elevado a la 9 o u sub 9 va a ser igual a 10 por 2 a la octava, que es 256. Por lo tanto, el término noveno es 2560. Vamos al segundo ejemplo. En este caso me piden el sexto término de esta progresión. Nos fijamos si se trata de una progresión geométrica. El número que se está multiplicando, 256 para llegar a 128, es el mismo que multiplicamos a 128 para llegar a 64. La razón en este caso es 64 entre 128 o 128 entre 256. Entonces, 64 sobre 128, que es 1/2. El primer término es 256. El número de términos es 6. Por lo tanto, el término sexto es igual al primero, 256, multiplicado por la razón, que es 1/2, elevado a la n menos 1. 6 menos 1, 5. Entonces, u sub 6 es igual. 256, hemos visto que es 2 elevado a la 8 por 1 sobre 2 elevado a la quinta. 2 a la 8 sobre 2 a la quinta es 2 elevado al cubo, porque debemos restar los exponentes teniendo estos dos números la misma base. Y 2 al cubo es 8. Este es el sexto término de la progresión geométrica planteada.